El diseño gráfico, por Fabián Navarro. Desde los albores de nuestra civilización, el ser humano ha necesitado comunicarse con los demás por medio del lenguaje. En la actualidad, los individuos, las empresas y las instituciones siguen necesitando comunicarse con su entorno, pero la forma ha evolucionado considerablemente. En un mundo tan globalizado, es preciso emplear un lenguaje universal entendible por un espectro mucho más amplio de personas, países y culturas. El lenguaje más universal de todos es el lenguaje visual, por eso el lenguaje utilizado en el mundo del diseño gráfico. El diseño gráfico informa, atrae la atención, organiza, convence, estimula, identifica, localiza, diferencia, pero sobre todo el diseño gráfico comunica visualmente un mensaje. En un proceso de comunicación aparecen tres elementos básicos: un emisor, un mensaje y un receptor. De estos, el diseñador gráfico, como si se tratase de una especie de intérprete del lenguaje visual, se trata de que será el encargado de codificar, dar forma y estructurar los mensajes, traduciéndolos al idioma o lenguaje visual que pueda ser captado y comprendido por el receptor. La palabra diseñar proviene del latín designare, que significa designar, destinar algo para un fin determinado. Dícese así, entonces, que por definición proporcionada por la AIGA, American Institute of Graphic Arts, el diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de comunicación a fin de transmitir un mensaje a un cliente, a una audiencia determinada. Las principales herramientas que utiliza el diseñador para comunicar son la imagen y la tipografía. Podrían diferenciarse tres tipos principales de diseño gráfico en función de las herramientas utilizadas por un diseñador para comunicar dicho mensaje. El diseño gráfico basado en imagen, que es donde se emplean principalmente fotografías, ilustraciones o imágenes generadas por ordenador para transmitir un mensaje. Después, el diseño gráfico basado en texto, donde el mensaje se transmite por medio de la palabra escrita organizada de forma visual. Y el más común, el diseño mixto, que combina imágenes y textos, combinando estas dos anteriores para comunicar visualmente el mensaje de la empresa a un cliente o a un público dirigido. El padre del diseño gráfico. Bien, una vez comprendido los principios, del diseño gráfico, hablaremos un poco de su origen. El alemán Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta moderna y de la tipografía móvil, Movable Type, es considerado por muchos como el padre del diseño gráfico. Johannes Gutenberg, alrededor del año 1440, Johannes Gutenberg revolucionó el mundo de la impresión de la época al crear denominada Movable Type o tipografía móvil, unos caracteres tipográficos individuales grabados que funcionaban al acomodarse en la imprenta. Al origen del término del diseñador gráfico, aunque la disciplina del diseño gráfico ya llevaba años desarrollándose, no fue hasta el año 1922 que el diseñador americano William Addison Dwiggins acuñó el término de diseñador gráfico para describir la actividad que él mismo desarrollaba, es decir, daba orden estructural y forma visual a las comunicaciones impresas. William, o Watt, que era como él mismo prefería que le llamaran, además de realizar el diseño de libros y crear tipografías, trabajó con material publicitario con distintos formatos, desde carteles, folletos hasta anuncios en prensa. Más allá de la historia, y una vez comprendido un poco quiénes crearon la historia del diseño gráfico, el proceso del diseño suele comenzar tras realizar la primera entrevista con el cliente, es decir, el emisor. En ese momento el proyecto se pone oficialmente en marcha. Dentro del proceso de diseño se establecen tres etapas principales: la etapa analítica, la etapa creativa y la etapa de producción o implementación. Hablemos pues entonces de estas tres etapas. La etapa número 1, que es la etapa analítica o briefing o brief de diseño, es la etapa analítica en la que se reúnen análisis e investigación. En primer lugar se analiza al emisor, sus necesidades, el concepto que quiere transmitir, el receptor y el medio de comunicación.
En estas etapas existen 6 preguntas básicas. Como ya hemos mencionado, el diseñador gráfico soluciona problemas de comunicación visual. Solucionar problemas implica cultivar el pensamiento de investigación. Los investigadores de distintas ramas profesionales utilizan estas 6 preguntas básicas para lograr su objetivo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estas 6 preguntas esenciales pueden ayudar a resolver cualquier tipo de problema, incluidos los problemas de comunicación gráfica, donde se determinará también el target o público dirigido. Etapa número 2. Etapa creativa. Una vez recopilado y revisado todo el material a incluir en el proyecto de diseño gráfico, se puede dar por concluida la etapa de análisis y se da comienzo a la etapa creativa. Ha llegado el momento de generar el concepto del diseño empleado como escenario creativo de toda la información recabada en el brief. El concepto de diseño es la razón creativa que subyace bajo una aplicación de diseño, la idea base que guiará y determinará cómo diseñar. Es la idea abstracta, primaria. El concepto de diseño se expresa visualmente mediante la creación, selección, combinación, manipulación y organización de los elementos visuales y textuales. Generará conceptos de diseño sólidos y creativos, donde se requerirá un trabajo de inteligencia, habilidad y talento. En realidad, la generación de conceptos de diseño es la etapa que representa un mayor desafío en todo el proceso. Es decir, tomar un diamante en bruto e irlo moldeando mediante estas ideas presentadas anteriormente en el brief, de acuerdo también a la imaginación, a la técnica e implementación del diseñador gráfico, quien fungirá como un traductor o codificador de las necesidades del emisor. Etapa número 3, etapa de desarrollo o implementación. Tras las etapas de análisis y creación llega la etapa de desarrollo o implementación del concepto. Ha llegado el momento de diseñar la solución gráfica. Una vez definido el concepto de diseño, ya es posible articular la forma visual del mismo mediante prototipos. La etapa de desarrollo comienza dándole cuerpo a las mejores ideas o conceptos generados en la etapa creativa, es decir, pasar de bocetos a prototipos, donde finalmente, al escoger uno de estos prototipos, se presentará el arte final para que el cliente dé su aprobación final al proyecto desarrollado antes de pasar por la producción y para evitar posibles malos entendidos a la hora de especificar los acabados deseados a la imprenta. Se crea el arte final del proyecto. Bien comprendidas estas anteriores etapas, se podría decir que se da por concluido las etapas del diseño gráfico como tal.